Hermanos, estábamos en la segunda copa de la ira de Dios. Tuve que cortar el video porque se agarró a llover y ya no pude continuar grabando la predicación que estábamos viendo. Eh, Estábamos en Apocalipsis capítulo 16, en la segunda copa. Estábamos en la segunda copa. Dice la palabra de Dios que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, como sangre de muerto. Cuando se dice que sangre de muerto, se está refiriendo a la sangre del ser humano, hermanos. ¿Cómo es la sangre del ser humano? La sangre del ser humano es de color rojo, como sangre de qué, como sangre de muerto. Es de color rojo la sangre. Y lo que quiere decir, hermanos, es que se derramó la ira de Dios. La ira de Dios se derramó sobre todo lugar. Los juicios de Dios van a tocar en todas partes, en todo lugar. Así nos dice la palabra de Dios. También nos dice que cuando el tercer ángel, dice, derramó su copa sobre ¿dónde? Sobre los ríos, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que los ríos se iban a contaminar también por ajenjo, por una planta que no es venenosa, eh, pero esta planta, hermanos, no tiene mm, tiene un sabor amargo, hermanos, tiene un sabor amargo, y esta planta va a hacer que los ríos tengan un sabor, se les quite el sabor dulce, y el agua dulce se le va a quitar el sabor, y ya no va a saber, ya no va a estar dulce. ¿Por qué? Porque va a tener eso que le va a caer a los ríos, a las fuentes de las aguas. Y eso es lo que pasó aquí, cuando este ángel, cuando el Señor derramó su juicio, esparció todo eso, hermanos. Toda esa sangre se esparció sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Las aguas no se van a poder tomar. ¿Por qué? Porque van a estar convertidas en sangre. El mar también se va a convertir en sangre. ¿Por qué? Porque el Señor está cansado del hombre, está cansado de la maldad del hombre, y tiene que mandar estos juicios por causa de la desobediencia, por causa de la maldad del hombre. Vemos que el agua va a ser dañada. El mar, los ríos, donde el hombre toma agua, se va a contaminar todas esas aguas. El mar, los ríos, los lagos, todo, hermanos, todas las aguas van a quedar completamente contaminadas. Van a quedar completamente contaminadas. Y sabemos que el agua es importante para el ser humano. El agua es fundamental para la vida del ser humano, porque todo el tiempo tomamos agua. Todo el tiempo necesitamos agua para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está compuesto de agua. Y dice la palabra de Dios que decía, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí está hablando de presente y de pasado. Dice, el que eres y el que eras. Dice, porque tú has juzgado todas estas cosas.
El Señor es justo. ¿Por qué? Porque el Señor había juzgado estas cosas, porque Él es el juez. El Señor es un juez. Y el juez, ¿qué hace un juez, hermanos? Un juez juzga. Así Dios también juzga a todo lo que Él no le parece de sagrado. Dios lo juzga. Dios juzga al hombre porque hace cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Dios es un juez. Y el juez, hermanos, como Dios es el juez de toda la tierra, el Señor, Él hace todo lo que es justo. Él hace las cosas correctas. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo. Y el juez justo hace lo que es justo. El Señor es un juez. Y Él castiga conforme lo que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo algo bien, pues no te va a juzgar. Pero si estás haciendo algo malo que no es de su agrado, Él te va a juzgar. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber la sangre, pues la merecen. El Señor hizo justicia a todos estos cristianos que habían sido matados. El Señor es justo, hermanos. El Señor vengó la sangre de sus hijos. El Señor vengó la sangre de aquellos martirizados que habían muerto. Y decía, les has dado a beber lo que ellos merecen. ¿Por qué? Porque realmente lo merecían. ¿Por qué? Porque habían matado a los hijos de Dios. Habían derramado sangre injustamente. Y el Señor estaba haciendo justicia. Estaba haciendo justicia. Y decía, realmente ellos la merecen. Les has dado a beber sangre. El Señor les estaba dando a beber sus juicios. Les estaba dando a beber su ira y su cáliz. El cáliz de la ira de Dios. Estos hombres merecían los juicios de Dios porque estaban matando a los cristianos. Habían matado a los profetas de la antigüedad, habían matado a los santos de la antigüedad y del presente también. Los estaban matando. Por eso decían, tú eres justo, tú eres el juez justo y les has dado a beber lo que ellos merecen. ¿Qué es merecer, hermanos? Que realmente ellos merecían lo que les estaba pasando porque ellos habían manchado de sangre de todos los cristianos de todas las eras. También estas personas merecían estos juicios porque estaban haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios. Merecían que Dios los castigara, merecían que Dios los disciplinara de sus actos que estaban haciendo. El Señor castiga y el Señor va a castigar con sus juicios en las copas de la ira de Dios. El Señor va a esparcir sus juicios. Toda nación va a ser tocada por los juicios de Dios. Nadie se va a quedar sin recibir los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Se lo merecen. ¿Por qué? Porque estaban matando a personas inocentes. Estaban matando a personas inocentes. Y Dios les había dado el pago de lo que ellos también, lo que habían hecho. Lo malo que habían hecho delante de sus ojos también. Que estaban adorando a la imagen de la bestia. Dios les estaba dando el pago de su ira porque lo merecían. Porque le estaban dando la gloria al anticristo. Le estaban dando la gloria al diablo. Y dice, y también oí otro ser desde el altar que decía, ciertamente tú eres Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es poderoso, hermanos. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Dios tiene el poder y Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en el mundo. Y dice, tus juicios son verdaderos y tus juicios son justos.
Los juicios de Dios, hermanos, son verdaderos. El Señor dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Los juicios de Dios que nos habla la palabra de Dios son verdaderos. ¿Por qué? Porque algún momento Dios va a dar el pago a todos aquellos que se queden en la tribulación. Los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Dios les ha dado el pago que merecen. ¿Por qué? Porque habían matado a todos los cristianos, porque habían adorado a la imagen de la bestia. Tus juicios son verdaderos y justos. Y dice la palabra de Dios que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El cuarto ángel derramó su copa sobre dónde, hermanos. Esta es la cuarta copa, sobre dónde la abrió. Dice que la puso sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hermanos, el sol de ir apagándose, el sol cada día va a ir más y más aumentando el calor del sol. Cada día más y más va a haber más calor. Y el Señor estaba castigándolos con el sol. Y los hombres se estaban quemando por el sol, se estaban quemando con fuego. Se estaban quemando con fuego. El Señor les estaba dando el pago que merecían. Dice que se estaban quemando, hermanos, o sea, que se estaban achicharrando porque el sol estaba tan fuerte, cada vez el sol ardía más y más. Estaba cada día más fuerte el sol, hermanos, y podemos ver que en nuestros días el sol, cada día el sol está más caliente, está más fuerte cada día. ¿Por qué? Porque la capa de ozono, hermanos, la capa de ozono se está dañando. Entonces por eso van a entrar los rayos del sol y van a quemar a estas personas, hermanos. Como ya no va a estar la capa de ozono, van a entrar los rayos del sol y van a quemar a las personas. Y literalmente se van a quemar. Van a morir muchas personas por el sol. Se van a deshidratar porque el sol va a estar fuerte. Y van a morir muchas personas por causa del sol. Por causa de la calor. De una calor tan fuerte, de una temperatura tan fuerte, hermanos, que las personas van a estar fastidiadas de esta calor. Y van a buscar con qué quitarse la calor, pero esta calor va a ser tan fuerte que el aire acondicionado, ni siquiera el abanico va a funcionar. ¿Por qué? Porque la calor va a estar a una temperatura muy elevada. Y dice que aún así se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Ni aún así, hermanos, ni aún así las personas se arrepintieron, sino al contrario, ofendieron contra Dios. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar significa ofender las cosas de Dios, ofender a Dios. Estaban diciendo cosas contra Dios, estaban enojados contra Dios, estaban airados contra Dios, porque sabían que Dios era quien les estaba mandando estos juicios. Y de vez de arrepentirse, estas personas estaban hablando contra el Altísimo. Dice que llegaron las plagas, hermanos, los juicios de Dios, y aún así se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Sobre el trono, hermanos, sobre el trono de la bestia. Derramó su ira al Señor
sobre el trono de la bestia, contra el reinado del anticristo. El Señor va a derramar sus juicios sobre el trono de Satanás, sobre el reinado de Satanás. Y dice que el reino se cubrió sobre tinieblas, o sea, donde estaba la bestia, y dice que mordían de dolor sus lenguas. El Señor había mandado su juicio sobre el trono de Satanás, sobre el trono del anticristo. Y dice que se mordían las lenguas por las llagas que tenían en sus lenguas, hermanos. Sentían un dolor inmenso en sus lenguas. ¿Por qué? Porque tenían cortadas en sus lenguas. El Señor había mandado este castigo a los que estaban en el trono, los que estaban con el anticristo. El Señor había mandado estos juicios. Dice que mordían de dolor sus lenguas. Las mordían, ¿por qué? Porque sentían dolor, sentían muchísimo dolor. Una llaga, hermanos, es una cortadura, como una cortadura, hermanos. Imagínense, con el simple hecho de cortarse una cortada, usted siente que le arde. Imagínense muchas cortadas en la lengua o en el cuerpo. Por eso decía que de dolor mordían sus lenguas. Pero ni aun así, por sus úlceras, ni aun así se arrepintieron de sus obras, sino al contrario, estas personas siguieron haciendo las cosas malas, haciendo las cosas que no eran del agrado de Dios, sino al contrario, siguieron haciendo sus obras malas. En este tiempo, hermanos, las personas van a hacer su corazón duro. Y van a seguir haciendo las cosas que no están bien, las cosas que no son del agrado de Dios, las cosas que no son, que a Dios no le gustan, las cosas que a Dios no le parecen, las cosas que a Dios no le gusta que los hombres hagan. Pero ni aun así estos hombres se van a arrepentir, ni aun así estos hombres van a cambiar, ni aun así estos hombres van a seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y usted los ve que las personas no cambian, pero no todas las personas son iguales. Hay algunas personas que sí realmente quieren cambiar. Hay otras que no, hay otras que endurecen su corazón. Hay otras que endurecen su corazón como el faraón. Hay otras que endurecen su corazón y no quieren nada con Dios. Pero hay otras personas que sí quieren escuchar. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, hermanos. Nos habla la palabra de Dios que el sexto ángel derramó la ira de la copa de Dios. ¿Sobre dónde? Sobre el gran río Éufrates, hermanos. ¿Dónde está el gran río Éufrates? Este río pasa por Turquía, pasa por Israel, pasa por muchos lugares, hermanos. Y dice que estaba preparado para quienes, para los reyes del oriente. Si sabemos cuáles son los países que están en el oriente, hermanos. Todos estos países, hermanos, odian a Israel. Todos estos países odian a Jerusalén, al pueblo de Dios. Puede ver que Israel siempre está en pleitos con estos pueblos. Israel siempre está en guerras con estos pueblos. Israel siempre está peleando con estos pueblos. Estos pueblos también están todo el tiempo peleando con Israel, porque dicen que Israel les quitó territorio, Israel les quitó cosas que según les pertenecían a ellos, ciudades, territorios, y por eso es la razón que siempre se están peleando por territorios. Por territorios, hermanos, por pedazos de tierra se están peleando. Estos ejércitos se van a unir, estos ejércitos del oriente se van a unir con el anticristo. Estos ejércitos van a luchar contra Israel y van a querer hacer daño a Israel. Y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia. El dragón es Satanás, hermanos, la bestia es el anticristo, el falso profeta es la segunda bestia que salió del agua, pero no literalmente salió, sino salió de una nación. El falso profeta dice que son espíritus inmundos, que son espíritus, hermanos, son espíritus demoníacos, son espíritus de demonios, tanto como el anticristo, como el falso profeta, como el dragón, van a tener cuerpos físicos, se van a presentar ante las personas con cuerpos físicos, con cuerpos terrenales, y van a aparentarse ante la gente como personas buenas. Al principio el diablo va a implementar una paz mentirosa. Al principio el diablo va a decir que es Dios, pero después va a decir, se van a dar cuenta las personas que no es Dios. ¿Por qué? Porque va a poner una imagen de él, la abominación desoladora. Dice que estos son los espíritus, escucha, son espíritus de demonios que con señales, o sea, con prodigios, hermanos, con milagros, con cosas, hermanos, que para el hombre no son posibles, hacen que los reyes de la tierra se maravillen por sus prodigios, por sus milagros, por todas estas cosas que van a tener. El falso profeta, el anticristo, van a tener poderes sobrenaturales, van a hacer cosas que son imposibles, van a hacer cosas que son imposibles. Estos seres demoníacos van a reunir a los ejércitos del oriente, a los ejércitos de todas las naciones, los van a reunir para la gran batalla del Armagedón, para la gran batalla final, cuando quieran luchar contra el Santo de los Santos, cuando quieran luchar contra el jinete del caballo blanco, cuando quieran luchar contra el Hijo de Dios. Van a querer hacer guerra contra Jesús, pero no van a poder, porque el Señor los va a aplastar con su pie. En un instante esos ejércitos van a ser derrotados. El Señor con su espada los va a herir. El Señor con su espada va a herir a las naciones, a todas estas naciones rebeldes que quieren hacer guerra contra el Santo de Israel. Dice, estos demonios van a reunirnos para el gran día del Dios Todopoderoso, para el gran día de la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón va a ser cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto como ladrón, hermanos, que el Señor nos lo sorprenda como un ladrón, porque el Señor va a venir a la hora que menos piense. El Señor va a venir y no le va a avisar. El Señor va a venir y no le va a decir cuándo va a venir. El Señor va a venir y no le va a decir a qué hora va a venir o cuándo ha de venir. El Señor va a venir como un ladrón que se mete a la casa a robar. Así va a ser la venida del Señor Jesucristo. Por eso debemos de estar en constante, debemos de velar, debemos de orar, porque el Señor cómo nos va a encontrar, cómo va a estar nuestra vida o cómo va a estar nuestra fe cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Debemos de velar. ¿Cómo debemos de velar todo el tiempo? Debemos estar orando todo el tiempo, debemos de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Aquí está hablando, hermanos, sobre la obediencia del ser humano. Aquí habla de la obediencia, hermanos. ¿Cómo van a estar sus vestiduras, sus ropas cuando venga el Señor Jesús, cuando venga el Señor Jesucristo? Por eso bienaventurado el que cuando el Señor venga no lo halle desnudo y lo vea en vergüenza. Aquí está hablando de la rectitud, aquí está hablando de la justicia del creyente. ¿Cómo va a estar su vida cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes del cielo, hermanos? Hermanos, este
anticristo, el diablo, hermanos, va a reunir estos ejércitos, los va a reunir en el Armagedón, los va a reunir, ¿en dónde los va a reunir? En Megiddo, hermanos, los va a reunir en una montaña que se llama Megiddo. Megiddo, hermanos, está en Jezreel, en una ciudad de Israel. Ahí se van a reunir todos los ejércitos del mundo, todas las naciones, todos los ejércitos poderosos. Van a querer hacer guerra contra el Santo de los Santos, pero el Santo de los Santos los va a pisar con su pie. Y la última copa, hermanos. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. En donde derramó, en donde esparció esta copa, en donde esta copa, hermanos, Dios utilizaba en ese tiempo para poder echar el vino, para poder beber el vino. Dice que este ángel derramó, o sea, que la tiró sobre el aire. Y dice que salió una gran voz del templo diciendo: hecho está, hermanos, hecho está. Salió una gran voz del cielo que dijo: hecho está, consumado es. Ya había sido derramada, ya por fin todas las copas habían sido ya derramadas. Por eso dijo: hecho está. ¿Por qué? Porque ya había sido hecho, ya habían sido hechos todas estas copas, todos estos juicios ya. Esta era la última copa. Entonces hubo relámpagos y voces. Los relámpagos representan el dominio, la autoridad, el poder de Dios. Hubo relámpagos, hubo voces, muchas voces, hermanos. Hubo truenos. ¿Usted ha escuchado los relámpagos? Así el Señor, es la voz del Señor Dios. Es la voz de Dios así, hermanos. Como la voz de un trueno, como la voz de muchas, ¿cómo se llama? De muchas trompetas. Así es la voz del Señor Todopoderoso. El Señor, hermanos, el Señor es poderoso. Está representando el dominio de Dios. El Señor tiene el dominio sobre todo lugar, sobre toda nación. Y dice que hubo un gran temblor, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra, hermanos. Estos van a ser los últimos juicios de Dios que van a ser desatados. Lo que provoca los terremotos, hermanos, es cuando las placas tectónicas chocan entre sí. Es por eso que se provocan sismos. Y dice el Señor que hubo un gran terremoto, el cual nunca hubo desde que los hombres estuvieron en la tierra. Este último terremoto va a ser un gran terremoto, el cual nunca ha existido y nunca habrá en la tierra. La tierra se va a tambalear, la tierra se va a mover, la tierra va a temblar, la tierra se va a mover de su lugar, el planeta Tierra se va a mover de su propio eje, de tan fuerte que va a ser este terremoto. Porque dice que va a ser un terremoto el cual nunca ha habido desde que está el hombre en la tierra. Este terremoto, hermanos, va a ser un terremoto muy fuerte, hermanos. Va a ser un terremoto de 10 grados en la escala de Richter. Va a ser un gran terremoto. Se van a caer las casas, se van a caer los edificios, todo, hermanos. Y las personas van a estar asustadas por este gran terremoto. Van a estar amedrentados, van a tener miedo por esto que está sucediendo. Van a decir: ¿por qué está pasando todo esto? Pero todas estas cosas están sucediendo porque Dios estaba cansado de la humanidad. Estaba sentido con el hombre.
Y la gran ciudad, hermanos, estamos hablando de la gran Babilonia, o sea que es Roma, la gran ciudad, o sea Roma, hermanos, la que se sienta sobre 7 colinas, la que fornica con los reyes de la tierra. Dice que esta ciudad literalmente se partió en 3 partes. Va a caer aquella gran ciudad, va a caer aquella gran ciudad, va a ser destruida por la mano de Dios, también como el anticristo va a ser destruida por la mano de Dios. El Señor va a matar al anticristo con el espíritu, con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Y dice, y las ciudades y las naciones cayeron las naciones, hermanos. Cayeron las naciones por este gran terremoto, se cayeron los edificios, todo quedó derrumbado. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El cáliz, hermanos, significa la copa de la ira de Dios. El cáliz viene del griego, que es copa, que era la copa de la ira de Dios. Vino sobre quién? Sobre Babilonia. El Señor se acordó de las maldades de esta ciudad. El Señor se acordó de las cosas que esta ciudad había hecho, que esta religión había matado tantos cristianos. El Señor se acordó. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Y toda isla huyó, y los montes ya no fueron hallados, hermanos. Los montes, hermanos, van a dejar de existir. Los montes, las montañas, las colinas van a dejar de existir. Y toda isla ya no fue hallada. Lamentablemente, hermanos, todas las islas van a desaparecer. Todas las islas van a desaparecer porque por este gran terremoto van a moverse de su lugar, se van a desplazar a otro lugar y ya nunca más van a existir estas islas, van a desaparecer todas las islas. Ya para finalizar, dice la palabra de Dios que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Estamos hablando, hermanos, que el talento, hermanos, era una moneda romana que se utilizaba en el tiempo de los judíos, que esta moneda pesaba 27 kilos, hermanos, pesaba 27 kilos, hermanos, casi del tamaño de un garrafón, de un garrafón de agua blanquita. Así de ese tamaño va a caer aquel granizo que va a caer sobre la tierra. Y dice que los hombres blasfemaron. Los hombres hablaron cosas contra Dios. Estaban enojados con Dios por lo que estaba haciendo Dios, porque estaba mandando sus juicios. Y dice que ni aún así se arrepintieron. Aún así siguieron haciendo lo malo. Y dice que esta plaga fue en gran manera grande, hermanos. Hubo un granizo tan grande el cual nunca había habido en la tierra. Así, hermanos, con esto, hermanos, el propósito, hermanos, es que el Señor quiere que su santa iglesia escape de estos juicios, hermanos. El Señor es misericordioso, pero va a haber un tiempo en que la misericordia se va a acabar. No del todo, pero la misericordia, no del todo, pero van a venir solo juicios. Van a venir juicios, hermanos. ¿Para quién? Para la humanidad. Así con esto finalizamos y nos vemos en un próximo estudio de la palabra del Dios eterno. Nos vemos y Dios les bendiga.